Muy bien, le invito a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 35. San Mateo 9, 35. Un pasaje muy interesante. Yo tengo otra versión, léalo en la suya, no cambia el significado. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. El tema de esta noche es el siguiente: las 3 C de la misión. Las 3 C de la misión. Nuestra misión como cristianos, nuestra misión como discípulos, como testigos del Señor. Y hay 3 C en este ministerio del Señor Jesucristo que se desprenden del pasaje que leímos. La primera es la compasión de Jesús. La segunda, el compromiso que la misión demanda de nosotros. Y la tercera, la credibilidad que debemos tener para aquellos que nos rodean. Las 3 C. Fíjese que es interesante que el pasaje comienza describiendo a Jesús en su dinámica de visitar una aldea o una ciudad y de contactarse con las personas y con las realidades que éstas vivían. La Escritura lo dice de esta forma: y Jesús recorría las aldeas y ciudades. Nos da la idea de que Jesús se movía y que volvía al lugar de origen. Interesante. Es decir, Jesús observaba las realidades que vivía la gente, las necesidades puntuales que ésta tenía. Y se acercaba a ellos para bendecirles. Por eso, el ministerio del Señor Jesucristo que se nos enseña es un ministerio integral. Se nos dice que Él anunciaba el Evangelio, las buenas noticias, que Él sanaba a los enfermos, que Él liberaba a los necesitados y que enseñaba la palabra de Dios. No ha cambiado ese ministerio para la iglesia de nuestros días. Ese ministerio cuádruple para bendecir la vida de las personas, para ayudarles en su necesidad. ¿Qué lo motivaba al Señor Jesucristo a este ministerio, a estar cerca del que sufría, del que había perdido esperanza, del que era rechazado
por la sociedad, del que vivía en soledad, del que tenía dificultades materiales. Lo movía la compasión. Es un ingrediente indispensable para que nosotros nos acerquemos a las personas. Sentir compasión por la necesidad que tienen. Sentir compasión por las dificultades que padecen. Esa compasión viene a nuestro corazón por el contacto con Jesús. ¿Qué quiere decir compasión? Sufrir juntos. Sufrir juntos. El que está solo, esa soledad la hago mía también. Me duele a mí también y busco los medios para ayudar a esa persona a enfrentar esa situación. Sufrir con el que tiene necesidades materiales y puedo ayudarle a proveerle y también a conseguir un trabajo para suplir esa necesidad. Sufrir juntos. En el siglo XV fue un siglo de el medioevo, de mucha oscuridad espiritual en el mundo, de muchos dogmas y de pocas realidades profundas espirituales. Muchos de los que buscaban a Dios de corazón cometieron tal vez el error estratégico de aislarse de un mundo que se había olvidado de Dios. Pero algunas cosas notables de algunos de estos escritores nos ayudan a entender este término. Este maestro, Eckhart, vivía en un monasterio separado del mundo, pero escribió cosas valiosas. Una de ellas es esta. Él descubrió la compasión de Dios y fue conmovido por esa actitud de Dios. Y él escribe: le podemos dar a Dios muchos títulos. El Dios de la salvación, el Dios del amor, el Dios de la paciencia, el Dios de las segundas oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que más impacta mi corazón, dice Eckhart, es colocarle este título al Señor: el Dios de la compasión. El Dios de la compasión. Fue tan grande la compasión de Dios por las gentes que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. El Emmanuel de Dios, Dios con nosotros, para sufrir nuestras necesidades, para sentirlas en carne propia y llevarlas a la cruz del Calvario. El Dios de la compasión, el Cristo de la compasión, cercano a aquel que sufría. ¡Qué maravilloso! Jesús aprendió a colocarse en su humanidad en los zapatos de los otros. ¿Cómo nos cuesta entender la naturaleza de la problemática de la gente de hoy?
que va mucho más allá de lo ideológico, de lo material. Es una necesidad trascendente. Es una búsqueda de significado. Es una búsqueda del origen, cómo llegó a este mundo, para qué vive y cuál es su destino final. Pero en ese vacío de búsqueda vive como esta comunidad que Jesús visitaba. Me gusta la terminología de esta versión. Jesús, al ver las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas. Es la realidad de hoy. La gente está confundida. Vive en una nueva Babilonia. Babilonia significa confusión. Y todas estas ideologías que nos toca enfrentar hablan de esa desorientación, de esa confusión. Cuando no se descubre la realidad de Dios como nuestro origen, significado y destino final, caemos en ese vacío y en esa desorientación total. Nos despierta compasión las personas que nos rodean, el entorno primario, la familia, el vecindario, las amistades. Estamos practicando ese sufrir juntos que despierta en nosotros esa compasión de Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros podemos en nuestras fuerzas y en nuestra naturaleza ser compasivos. Y añado que creo firmemente que es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón la que nos hace compasivos. ¿Por qué la iglesia primitiva era perseguida? Debía dejar sus raíces, sus lugares, y anunciaba el Evangelio de Jesús con compasión para los oyentes. ¿Qué tenía esa iglesia para hacerlo? Estaban perdiendo sus trabajos, parte de su familia, sus raíces, su comodidad. Sin embargo, se colocaban junto al que sufría y al que necesitaba. Y sobre todo, les entregaba las buenas noticias del amor de Dios. Del amor de Dios. ¿Cómo lo hacía? Bien dijo Jesús en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo para hacerlo. ¿Por qué no hablamos a otros de Jesús? Pareciera
que ese poder que habita en el cristiano verdadero, que tuvo el encuentro de fe con Jesús, está dormido. No gobierna nuestra vida. Es un visitante ilustre que no llena todo nuestro ser. Recién cantamos una canción maravillosa. Es lindo cantar del Espíritu Santo. Levanta nuestras emociones, nuestra mirada al Señor. Nos inspira, pero aún es más sublime vivir en esa llenura y poder que nos lleva a ser testigos de Jesús y sentir compasión. El otro día le dije a Irma, y tenemos que aprender, hermanos, de estas cosas. La cantidad diaria de necesidades de amigos, de familiares, etc. Y está muy bien orar por eso. Está muy bien. Pero yo quiero hacerle la reflexión que le hice a mi esposa. Evidentemente tengo cierto interés si pido oración por otro. Mi pregunta es, generalmente son situaciones graves. Yo tal vez fui vecino de esa persona 20 años, 30, 15. Tal vez ese familiar estuvo conmigo en cuantiosas cantidades de fiestas, de cumpleaños. Yo le hablé de Jesús. Discúlpeme. ¿Qué valor tiene ahora que esa persona está agonizando una sanidad, un milagro o que perdure en el tiempo? Yo perdí años de oportunidades. No está preparada para ir a la eternidad. No está preparada. Y yo tuve esas oportunidades. Y no hablé de Jesús. No hablé de Jesús por temor al rechazo. No nos gusta que nos rechacen a veces, que se burlen. Pero el error, escúcheme bien, el error, ¿sabe dónde está? El error está que lo personalizamos. Cuando rechazan mi propuesta, que es la propuesta de Jesús, nos sentimos incómodos porque pensamos que nos rechazan a nosotros. Y no es así. Rechazan a Jesús. Cuando lo entiendo, no me debo sentir incómodo. Esta es una de las grandes razones. Pero la otra es que me falta esa pasión, ese entusiasmo y entender que la necesidad más grande que tiene una persona es la que de conocer a Jesucristo. Mire, mi padre era un religioso tradicional, muy complejo, muy complejo. Cuando yo recibí al Señor, fue el primer opositor. Pero bueno, gracias a Dios, Dios es más fuerte. Así que mi mamá, mi hermana,
también siguieron el camino del Señor. Pero él siempre se resistió. Y cuando nos bautizamos con mi madre, él nos había amenazado que si lo hacíamos, nos iba a echar de la casa. Y le lo conocieron, papá no era un hombre suave, pero nos bautizamos igual. Y muchas veces teníamos nuestras discusiones acerca de la fe. Una de las últimas veces que lo vi en terapia intensiva, Dios me había dado una palabra. Yo no la interpreté en el momento. O sea, la interpreté de otra manera. Dios me había dado una palabra que decía, esta enfermedad no es para muerte. Yo interpreté que Dios lo iba a sanar. No, lo que yo me estaba diciendo era otra cosa, que no era para muerte espiritual. Y ahí Dios me dijo, es la última oportunidad. Y le volví a hablar del Evangelio en su cama. Todavía entendía, pero ya no hablaba. Entonces le dije, papá, ha llegado el momento para que te salves y estés preparado para partir con Dios. Querer recibir a Jesús como tu Salvador, él no podía ya hablar. Solo te pido que si vos lo querés hacer, Dios va a ver tu corazón, yo voy a orar por vos, apretá mi mano. Papá tenía manos grandes. Apretó mi mano, oré, recibió al Señor y a las pocas horas partió con él. Querido, oremos para todos aquellos que nos rodean, no en el tramo final solamente. Hablemosle de Jesús. Nadie sabe cuándo va a partir. A veces la muerte se anuncia, otras veces no. No perdamos las oportunidades. La compasión de Jesús lo hacía moverse en 5 manzanas, en 10, en 20. Jesús no tenía vehículo, caminaba. Pero el Espíritu que estaba sobre él le daba el poder y la compasión para predicar y anunciar el Evangelio. La sanidad de Jesús iba acompañada a la salvación de Jesús. Queridos hermanos, Dios está confiando en nosotros para la salvación de tu vecino, de tu familiar, de tus amigos. Está confiando en nosotros. Nosotros somos la voz de Jesús, los ojos, las manos, los pies, el corazón y la compasión de Jesús. La compasión. La segunda C, el compromiso con Jesús. Fíjese qué interesante que Jesús habla de esto. Jesús dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Ahora usted me va a decir,
el ritmo de vida de aquellos galdianos no es el nuestro. Supongo que no. Y esa es una excusa para no hablar de Jesús a los demás, para no tener tiempo prioritario para la obra de Dios. Esa es una excusa. Si eso es válido, discúlpeme, voy a buscar una tijera y voy a recortar este pasaje y le voy a decir a Dios, esto que dijiste era para el primer siglo, no es para hoy. ¿O es para hoy? Es para hoy, hermanos. Es para todos los tiempos. Es vigente. Yo tengo que buscar administrar la vida, que es el tiempo que Dios me da para hablar de Él. Y hay un montón de circunstancias. Le cuento, el otro día tuvimos que llamar a un electricista. El primer día no terminó el trabajo. Ya lo conocíamos, muy bueno. Tenía algunas dificultades de salud. No lo pudo resolver. Dijo, el lunes vengo. Y yo me dijo, no está bien este hombre, no le hablaste nada. Le hablaste de pesca, de tanto, pero no le hablaste nada. Bien, llegó el lunes, lo resolvió el tema. Le digo, bueno, vamos a tomar un cafecito. Dice, sí, le gustaba el café. Bueno, vamos a tomar un cafecito. Digo, tengo algo importante que decirte, Gustavo. Te voy a hablar de Jesús. 59 años. Un hombre muy preparado en todo el tema de construcción. ¿De Jesús? Sí. Mientras tomaba el café, le dije lo que Jesús hizo en la cruz, por él y por mí. Le dije cómo podía recibir a Jesús. ¿Lo querés hacer ahora? Yo te acompaño. Y no pensé que me iba a encontrar con esto. Bueno, Gustavo, pues yo aprendí a apreciarte y la obra de Jesús es para todos y este es un buen momento para vos. Bueno, ¿usted sabe cómo yo recibí a Jesús? Estando de vacaciones. Una joven testificaba con las 4 leyes espirituales en la playa. Como teníamos amigos en común, así la conocí, me habló, me burlé, me divertí cargándola. Primer día, el segundo, tercero ya no. El cuarto dije, esta chica, 16 años, tiene algo diferente. Todavía sigue el Señor. Tiene algo diferente. Y una noche, las 3 amigas en la casa de mi padre tomando café, abrieron la Biblia, me invitaron y me hablaron de Jesús. ¿Sabe qué hablaron? El testimonio personal. ¿Qué hizo Dios en la vida de cada una? Y yo le dije, Dios me habló. Yo era un tradicional religioso. Había estado en el espiritismo, en los testigos de Jehová, paladeado mormones y católicos de tradición. Le digo, ¿y cómo se hace para recibir a Jesús? 13 de enero del año 73, ahí, tomando café, ya 12 de la noche, y me dicen, con una oración, hablando con él. ¿Querés recibirlo ahora? Sinceramente me dio vergüenza. 2 tenían 16 y la hermana mayor 24.
24, 25. Y dije, no, quería saber. Después que terminamos el café, nos despedimos, fui a mi habitación y ahí entregué mi vida a Jesús. No desprecie lo que Dios le ha dado a usted. Dios le ha dado a usted un tesoro. Dios le ha puesto en sus manos la salvación de mucha gente. ¿De qué sirve pedir oración cuando se está muriendo? Hay que salvarlo antes, porque en muchos casos no llegamos. Y Dios nos da las oportunidades antes. No menosprecie la confianza que Dios nos ha dado como iglesia, pero como individuos. No desprecie el discipulado. ¿Sabe cómo me discipulaban a mí? Mire, esta chica vivía y se congregaba en los Hermanos Libres de Quilmes. Y las otras dos cerca de mi casa. Una me mandaba todas las semanas cartas con versículos, donde me explicaban los primeros pasos. Con las otras dos nos encontrábamos en su casa y ellas me explicaban la Biblia. Todavía no iba a la iglesia, pero cuando yo fui a la iglesia, a los 4 meses, yo ya tenía una base. Hermanos, hay que volver al cristianismo auténtico del Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Él pone la pasión, Él pone el interés, Él pone el compromiso. Mire que Jesús mira toda esa multitud que estaba perdida y le dice a sus discípulos, los obreros son pocos, pero si cada uno de nosotros decimos, Señor, en esta próxima semana dame una cita divina con alguien para darle un folleto, para explicarle las 4 leyes espirituales. Hermano, no tenga vergüenza. Si en la sociedad que vivimos no tienen vergüenza de enseñar todo lo que enseñan, ¿cómo usted y yo vamos a tener vergüenza de hablar de Jesús, de Dios y de la salvación eterna? Cambiemos el chip. No tienen vergüenza de robar, de corromper a los niños, no tienen vergüenza de nada. Y nosotros vamos a tener vergüenza de hablar de lo bueno de Jesús. No le haga caso al diablo, hermano. Esos pensamientos son del diablo. Cambiemos. ¿Sabe? Leí 2 estadísticas. El otro día se lo compartí a Raulito. Una, el 80% de las personas que vienen invitadas por una amiga o un amigo a la iglesia y recibe a Jesús, permanece. El contacto personal, de amistad. El 80%. Es una aliciente. ¿Sabe? La otra estadística es dolorosa. Escúchela bien. El 93% de las iglesias no hablan de Jesús en su vida cotidiana. ¿Usted lo escuchó? Y no lo quiero aplicar a nuestra propia comunidad, pero usted, piense en usted. ¿Cuántos se convertirían? ¿Cuántos se salvarían semanalmente?
¿cuántos ingresarían a la fe? Y el resultado es que el Señor vendrá más rápido. Él tarda en venir porque quiere que la mayoría de las personas lleguen al conocimiento del Señor y se salven. La iglesia puede acelerar el retorno de Cristo y no retardar. Lo puede acelerar por el testimonio. Hermanos queridos, el domingo pasado en la mañana prediqué en la iglesia de Vicente López. Ellos tienen radio y hay una audición los domingos en la mañana donde entrevistan distintas personas. La manejan dos líderes de la iglesia. Uno estuvo acá para el aniversario, Daniel Araujo. Y mientras estacionaba el auto, llegué temprano, ellos habían terminado el programa de radio. Y dice, hola, ¿cómo andás? No sabés con quién hablamos. Hablamos con fulano de tal. Pastor, que fue también miembro del Instituto Bíblico y que trabaja en una organización internacional mundial de apoyo a los misioneros. Si terminamos de hablar a Ucrania con el pastor tal y tal que vos conocés. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Digo, ¿qué está haciendo en medio de las bombas? Yo lo conozco. Él nació en Tucumán y bueno, luego estuvo ministrando varios años en la Argentina. Ahora está radicado en otros sitios. Y dice, fue a apoyar a los misioneros y a la iglesia en Ucrania. Yo después llegué a mi casa. Qué pasión. Porque la verdad, ni siquiera pudieron llegar a Kiev, quedaron a 100 kilómetros. Pero lo que vio ese muchacho, que es más joven que yo, lo marcó de por vida. Nunca más va a ser el mismo. Qué pasión. Estaba jugando la vida él también. Digo, hermanos, aprovechemos los tiempos que Dios nos permite vivir aquí en la Argentina. A pesar de tantas dificultades, todavía podemos compartir el Evangelio. La primera C, la compasión. La segunda, el compromiso. Y la tercera, la credibilidad. Mire, se podrán burlar de lo que es el mensaje, pero nadie se puede burlar del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Si lo que nosotros creemos lo vivimos, nadie se podrá burlar. Porque la vida del cristiano es una contracultura en el mundo que vive. Debemos ser personas creíbles, confiables, que lo que pensamos, decimos y hacemos está en armonía. Habrá muchos que serán atraídos por ese testimonio. Credibilidad. Hermanos, fuera del Evangelio no hay credibilidad en el mundo que nos toca vivir. No hay credibilidad. ¿Sabe quién gobierna en el mundo? El diablo. Es lo que dice San Pablo escribiendo a los Gálatas.
el Dios de este siglo, lo llama él Dios con minúscula, por supuesto. Él está gobernando. Y nos toca arrebatar a las personas del reino del enemigo al reino de Dios. Ahora alguno de ustedes me dirá, yo no sé cómo hablarle a otros de Jesús. Mire, mi experiencia personal, como me convertí por el testimonio de otros, fue lo primero que aprendí, ¿no? Y aquí está Mario y hay otra cantidad, toda mi familia, amigos, amigas, cantidad de gente que por años le hablé de Jesús. Pero queremos ayudarle. Es posible que usted recibió por años el aliento para ser testigo de Jesús y no las herramientas y no la enseñanza de cómo hacerlo. Entonces, por 2 domingos, el próximo y el siguiente, usted va a recibir las herramientas prácticas. Nuestro hermano Raúl la va a dar con un material especial, fácil de entender, fácil de compartir. Esta es la misión de la iglesia del último tiempo, que vive en la antesala del último avivamiento antes del retorno de Jesús. Esa es nuestra misión. Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos, discípulas y discípulos. Y usted, y yo, y todos, potencialmente lo somos, porque hemos recibido del Señor esa gracia del Espíritu Santo para ser. Así que les animamos para que podamos disfrutar juntos estos domingos y les animamos a que llame a otros que hoy no escucharon este mensaje para que puedan ver y aprovechar esa oportunidad. Quiero animarle para que usted ore sobre lo que Dios le habló en esta noche. Y venga con el corazón abierto para recibir del Señor. Dios quiere convertirte en una ganadora o en un ganador de personas para el reino. Vamos a colocarnos de pie y a orar. Padre, gracias. Te bendecimos porque no es que nosotros te buscamos a ti. Tú nos buscaste a nosotros. Yo te doy gracias por aquellas 3 muchachas que valientemente, sin temor a mis burlas, me hablaron de ti y así te conocí, Señor. Y cada uno tendrá la oportunidad de darte gracias, sea por su familia, por amigos que le hablaron de ti. Despierta en nosotros esa compasión, ese amor, ese compromiso y esa credibilidad para que otros vean a Jesucristo en nuestra vida. Bendice, Señor, la vida de tu siervo Raúl, un apasionado del Evangelio, y danos 2 domingos próximos de gloria, donde tú levantes a tu iglesia
en la misión que es eterna: anunciar el Evangelio de Jesús. Descansamos en ti, esperamos en ti y te damos gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.